Hola, mi nombre es Adam Brandt, soy maestro en lingüística aplicada y también me dedico a escribir poesía. Adam Brandt, hoy lo entrevisto, es un joven poeta que ha publicado su primer libro. Animalaria es el título. Por este poemario ha recibido el Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2019. Le fue entregado por el Colegio de México y la Fundación Colmex en su 7ª edición. Ha recibido la medalla Alfonso Caso al mérito académico otorgado por la Universidad Autónoma de México, la beca de CONACYT para realizar estudios de posgrado, la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de la poesía. Su obra ha aparecido en diversos medios nacionales e internacionales. Es autor del libro Soy más humano cuando como vegetales. Licenciado en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Lingüística Aplicada en la UNAM. Adam Brandt, el título de tu libro, Animalario, anima a entrar a la lectura. Te cuento una anécdota. En París, cuando Carlos Fuentes fue embajador, en una ocasión, durante una cena, estuve sentada al lado de André Malraux. Él se agachó, apenas nos habíamos sentado a la mesa, y que metió la mano debajo de un mantel que llegaba hasta el suelo, lo alzó. Yo sentía algo en mi pierna y me dijo, Madame Fuentes, no soy yo. Lo alzó y me dijo, es un gato. Y allí había un gato siamés. Después se enderezó y me dijo, Madame, ¿sabe usted cuál es el animal más antiguo que existe? Yo todavía no le decía que no y me dijo, la araña. Y esto te lo digo porque la araña aparece en tu poemario. Sí. Y el gato también. Bueno, la felina. Ajá. Bueno, dime, ¿es la araña el animal, el insecto más antiguo del cual se conoce? No sabría decir si es el más antiguo, pero creo que sí es uno de los que desde épocas muy antiguas le tememos mucho, ¿no? Es uno de los animales más temidos, a los que más nos da asco tal vez. La viuda negra. La viuda negra. Y hay otros animales que son mucho más recientes, pero que también pareciera ser que son enemigos de la especie, como la serpiente, que ciertamente no aparece en el libro, pero también hay una especie de rivalidad ahí con ese tipo de animalitos. ¿Qué te produce ver, observar? ¿Qué piensas de ellos? El interés por este tipo de animales surgió hace 3 o 4 años, en 2014 concretamente. Entré a la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo antes me dedicaba a hacer estudios lingüísticos, de análisis del discurso, pero traía la venita de escribir poesía. Ya entré un poco grande para mi gusto, a los 29 años empecé formalmente y tuve la suerte de que mi tutor fuera Antonio del Toro. Los primeros poemas que le llevé eran, me decía él, muy barrocos, saturados, y me sugirió que me empezara a fijar en cosas pequeñas
y que sintetizara mucho, que hiciera poemas muy pequeñitos donde concentrara todas las energías en un puntito nada más. Y pues pensando qué hacer, caminando por los parquecitos de la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, me encontré con una hormiga, que en ese momento no escribí nada sobre las hormigas, pero pensé que a eso podía referirse Antonio del Toro, y entonces comencé a escribir sobre insectos, pensando en que lo mínimo también podía decir grandes cosas. Y el gato, la felina es una mujer. Sí, la felina es mi exnovia. Desde pequeño en mi familia siempre hemos tenido perros, gatos. Tengo 7 hermanas y llegó un momento en el que cuando éramos 5 o 6, cada uno tenía su propio gato, ¿no? Y pues me interesan, como a muchos seres humanos, su elegancia, ¿no? Sus formas, su despego hacia nosotros. Y entonces era un animal que siempre me había interesado. Después, ya muchos años después, conocí a mi entonces novia, y ella tiene unos ojos verdes muy bonitos que me parecían muy felinos, y como a ella también le gustaban mucho los gatos, pues pensé en escribirle un poema. Ajá. Esa es la historia de... ¿Le gustó el poema? Sí, le gustó mucho. Sí. ¿Su ego creció? No sé. No, creo que no. Nada más le gustó mucho, y pues ya, pues en su momento me lo agradeció. Y es un poema muy querido para mí, aunque pues ya no estoy con ella. Creo que pues la cuestión estética y mi cariño por ella ahí sigue. Entonces sigo apreciando el poema. Hoy leía que los gatos son protectores de sus amos. Había leído algo al respecto, por estas cuestiones de la cultura egipcia, ¿no? Sí. Donde los adoraban también. Pero mi relación ha sido mucho más doméstica con ellos. Ajá. Más de todos los días. Sí, donde parece que uno es el que les sirve y que uno es mascota de los gatos y no al revés. Pero luego los insectos son los que te capturan también. Sí, porque son... El escarabajo. Claro, un tipo de animales como tal vez ignorados o despreciados, porque son muy pequeños, porque no son mamíferos, qué sé yo, pero los ignoramos todo el tiempo. Esta ciudad, por ejemplo, está llena de ese tipo de animalitos, y prácticamente ya nadie los ve, ¿no? Porque la ciudad es muy grande, porque estamos saturados. Pero, no sé, pensé, como otros escritores ya lo han hecho antes, seguir esa tradición y rescatarlos un poco, hablar de ellos, pero para que fueran un espejo o de nosotros mismos, o una ventana que nos permitiera pues extraer ciertas lecciones de vida. Yo me pregunto, ¿piensan? ¿No piensan? ¿Intuyen? Las hormigas que tú has dedicado tiempo, ¿qué piensas? ¿Por qué son así? Entiendo yo que todos los animales tienen diversos grados de inteligencia, contrario a lo que se pudiera pensar antes. En el conocimiento popular o común pensaban que los humanos éramos cosa aparte. Yo creo que es una cuestión de gradualidad. No sé cuál sea su grado de inteligencia, pero creo que independientemente de ello, nos pueden ayudar, nos pueden dar lecciones comparativas sobre nuestros propios esquemas sociales. La organización de las hormigas muchas veces se parece a nuestra propia organización. Actitudes que tienen los chimpancés, yéndonos a algo más cercano a nosotros, se parece mucho a actitudes humanas. Entonces creo que vale mucho la pena volver a voltear, volver a mirar las especies animales distintas a los seres humanos, para encontrar parecidos ahí, y para ver qué tanto de nosotros, de nuestras actitudes, tiene mucho que ver con una herencia milenaria.
¿Por qué no escoges un poema de animales? Tú lo sabrás encontrar mejor. Bueno, hay uno que siempre leo, que me gusta mucho, porque fue el primero que... Bueno, el segundo que escribí en la tutoría de Antonio del Toro. Pero aunque es el segundo que escribí, es el primero con el que logré hacer esto que estaba buscando de reflejar un poco a los seres humanos en los animales, en los insectos en este caso. Sí. Recordaba yo, pensando en el poema que iba a escribir, cuando era niño en el jardín de la casa de mis papás, jugaba con cochinillas. Claro. Las molestaba para que se enroscaran, ¿no? Se hicieran bolita. Pensando en eso, en el miedo de estos animalitos que son naturalmente temerosos y por eso tienen ese esquema de defensa, escribí el poema que ahora leo. Dice: cochinilla. Compacta, lenta y temerosa, y siempre a punto de volverte una semilla, avanzas vientre en tierra hacia ese tronco. Tal vez en ti el creador hizo un ensayo, la maqueta de un fantástico animal que desechó después. Boceto de otra cosa, como eres, aquel dio toda su atención a la armadura, pero olvidó endurecerte la mirada, hacerte de un carácter más acorde a tu cubierta. Y vienes hacia acá, rezando por llegar a tu guarida sin mayores sobresaltos, y va mi mano a ti, el índice como un misil hacia tu cuerpo. Mientras te haces bolita, redonda semilla palpitante, me pregunto, ¿con cuántos hizo Dios el mismo ensayo? ¿Cuántos vamos por ahí, muertos de miedo, con la armadura puesta encima siempre, siempre, y la cabeza doblegada por si acaso? Precioso. Entonces, es un animalito lindísimo, la cochinilla. Además, pues utilizan su color para los textiles. Sí, efectivamente, es un animal que sacrificamos para hacer arte. Sí, con un color precioso. Pero, bueno, no nos gusta eso de sacrificar para obtener el color. Sí, aunque el sacrificio, por ejemplo, es otro de los temas que me interesa mucho, porque vengo de una familia muy católica y pues en estas visitas al templo y en los sermones o charlas que nos daba mi papá, hablaba justo de las enseñanzas cristianas, de el grano que no muere no puede dar vida en otros seres, o lo que decía Cristo, que la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Siempre la lección era que había que hacer un sacrificio para obtener algo más, obtener nueva vida. Y pienso también en eso, en la cochinilla o en los caracoles que también son sacrificados para obtener el color púrpura de Tiro, ¿no? El color de los dioses. Y bueno, creo que esto está muy presente también, la cuestión de la religión y del sacrificio y de la fe está muy presente en mi escritura. Lo vemos cuando hacemos estas lecturas. ¿Y qué te leían? ¿Recuerdas qué te leía tu madre? ¿Qué historias, qué cuentos cuando eras pequeño? Sí, mi mamá siempre ha sido como una niña chiquita, desde que me acuerdo. O sea, siempre se ha visto muy joven, pero además le gustaba hacer cosas como leernos el Apocalipsis para asustarnos. O conseguía textitos de padres o frailes que eran como visionarios, no sé cómo decirlo, donde hablaban de días de oscuridad y de cuestiones terribles para nosotros. Entonces nos juntaba en la noche a mis hermanas y a mí cuando estábamos chiquitos y nos contaba eso como si fueran historias de terror. Yo no creo que allí hubiera una enseñanza religiosa, sino que nada más le gustaba, como nos gusta muchas veces sentarnos alrededor de una hoguera a contar historias, y esa era su pasión, asustarnos con cuestiones del fin del mundo. Excitarlos. Sí, sí. Para mandarlos a la cama. Ajá. Cansados. Sí, o asustados, no sé por qué hacía eso, pero sí.
¿Tienes una buena relación con tu madre literaria, en cierta manera? Sí, y fuera de la literatura también, pues la quiero mucho, es mi mamá, Claro. nos llevamos bien, de repente nos discutimos o nos peleamos, incluso mucho más que con mi papá. Con mi papá tengo una relación mucho más alejada o de respeto, también lo quiero mucho, pero eh, co- con mi mamá, por lo mismo que te digo, es como una niña chiquita a veces, entonces tengo más cercanía con ella, es como más cercana a mí, a lo que pienso, y puedo dialogar más de tú a tú con ella. No sé si es una característica de todas las mamás, que pueden acercarse mejor a sus hijos que los padres. La poesía en lectura, ¿en qué momento comenzaste a leer a los poetas? Empecé leyendo a Jaime Sabines, creo que estaba en sexto de primaria, eh, y lo hice porque mi hermana mayor, que ya estaba en secundaria, empezaba a enamorarse, ¿no? A conocer al sexo opuesto con un interés distinto al que se tiene en la primaria o en el kinder. Y entonces ella se compró un libro de poemas reunidos de Jaime Sabines, y en alguna ocasión que lo dejó en su mesa, pues yo llegué, me acerqué, lo empecé a leer y me gustó mucho. Poemas como sí, los clásicos, los amorosos o bueno, ahí empecé. Luego seguí con Neruda, igual, gracias a mi hermana. Eh, y después ya poco a poco empecé yo a buscar otro tipo de poetas. Eliseo Diego también en alguna edición muy pequeña del Fondo de Cultura Económica, con algunos poemas escogidos nada más, lo encontré. Encontré también una edición chiquita con una selección de César Vallejo, y me interesó mucho la manera tan distinta como escribía él. Eh, sí, no sé cómo describir la sensación, porque era un hallazgo para mí ver que alguien podía usar las mismas palabras de todos los días para decir algo que tan extraño, con una sintaxis incluso diferente a lo que había leído antes. Así empecé a leer poesía, luego ya entré a la secundaria y aproveché eso. Yo estuve en una primaria de varones nada más, y cuando entré a la secundaria ya era mixta, entonces todo esto que iba leyendo yo lo usaba para escribirle a las niñas que me empezaban a gustar. Y pues así fue mi relación inicial con la poesía. Luego la dejé por mucho tiempo. Digo, escribía para mí, Ajá. entraba a concursitos escolares, pero nunca lo pensé como un camino real. O sí, pero de una manera, era como un sueño, como no es para mí, o sea, ¿cómo voy a dedicarme a esto? Y hasta hace poco, después de hacer la maestría la hice en lingüística, eh, dando clases, un día me senté y dije, pero es que yo quiero hacer otra cosa. Y fue cuando a mis 29 años me decidí a intentarlo, y tuve la fortuna de entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas. Tuve la fortuna de conocer a Antonio del Toro, que es un excelente tutor, es un padre literario para mí. Y a partir de ahí me lo empecé a tomar en serio. Digo, escribía antes, pero nunca con el rigor o con la seriedad con la que empecé a hacerlo a partir de 2014. ¿Te has retirado de los poetas iberoamericanos, latinos, españoles, para leer nacionalidades distintas, franceses, Rimbaud, Verlaine? ¿Los has leído? Sí, los he leído, pero muy poco, En porque, traducción, claro. claro, y justo temo eso, que algo sucede siempre. Bueno, ya se ha dicho mucho con las traducciones. Pasa la esencia, pasa la potencia del poeta, pero hay algo del sonido que no va a pasar, porque ese poema o esos poemas solo van a sonar con esa fuerza maravillosa en francés, si es un autor francés, o en inglés, si es un autor inglés o norteamericano. Entonces siempre he visto con reservas, los leo, no puedo leer en sus lenguas originarias, o lo hago, pero
sabiendo que no estoy entendiendo todo, entonces luego voy a la traducción y siempre me quedo con una sensación de que no suena como tendría que sonar y de que no estoy preparado para apropiarme de sus mecanismos, de sus técnicas. Entonces sí los leo, pero no pasan o no influyen mucho en mi escritura. Los leo con mucha veneración nada más. A los que estudio es a los poetas latinoamericanos, españoles, porque eso sí me suenan en el oído. Esa es lengua con la que nací. ¿A Quevedo? Ajá, sí. Sí, y yéndonos ya mucho más para acá, pues por ejemplo me gusta muchísimo López Velarde, la manera como usa las palabras esdrújulas, la manera como adjetiva, me emociona mucho y me inspira a escribir, no tanto para copiarle, pero sí para imitar algunas de sus técnicas, digamos. Lo mismo me sucede con Vallejo, lo mismo me sucede con Eliseo Diego. Me gusta mucho la musicalidad en la poesía. Por supuesto. Que es algo que creo que luego entre poetas jóvenes se está perdiendo. De repente ya no suenan sus poemas. No sé si tenga que ver con la cuestión de que cada vez más leemos en silencio y entonces ya no se dan cuenta algunos que tiene que sonar, que se quedan en la memoria los poemas primero por el canto, primero por el sonido y después por el significado. Así es. Y la musicalidad, en tu caso, es natural. Tú no te das cuenta. Claro. No la buscas. Es como un canto que llega natural a ti. Sí, es una cuestión un poquito, pero hasta cierto punto instintiva. Aunque sí los retrabajo y retrabajo hasta que me suenen bien. Y siempre es en voz alta. Pero lo mismo he hecho por ejemplo, escribiendo discursos o escribiendo ensayo. Igual los leo, si puedo, contra una pared para que me dé feedback, o sea, que haya una especie de eco. Y entonces hasta que no me suenan bien, ya dejo en paz el texto. No percibes la poesía traducida, pero ojalá hayas leído a T.S. Eliot. Sí, La Tierra Baldía. La Tierra Baldía. Bueno, sí. ¿Y eso no te dio algo? Sí, y también recuerdo, por ejemplo, a Walt Whitman, pero siempre, o sea, me gusta y los leo con mucho respeto, pero me sirven como para leerlos desde una perspectiva de transeúnte, de simple oyente o caminante de a pie, pero no me sirven para mi trabajo particular. Para trabajar mis poemas siempre voy a los que están hechos en español, por lo mismo del sonido, porque me interesa mucho el sonido. Pero claro que Whitman, T.S. Eliot, no. Blake. Ajá, sí, William Blake, además dibujaba precioso. Pero te da ideas. Sí, y simbra, y hay hallazgos ahí impresionantes. Claro, pues también, yo creo que ahí percibes la poesía también, sí, por supuesto. Cuando tú lo has dicho, simbra. Claro. Cuando simbra, te debe de suceder muchas cosas. Claro, sí. Y sí, es lo que comentamos, ¿no? En la cuestión semántico de sentidos, y pues ahí está el poeta, y no importa la lengua a la que esté traducido, no importa que no sea su lengua original. En ese sentido, sí, por supuesto que me gusta y que los leo. Y nada más, te digo, ya para la cuestión técnica, ya no me sirve tanto. Ajá. No, desde luego. Claro. Bueno, ¿y tú no puedes inventar tu propia técnica? Pues no sé, yo siempre... A lo mejor la tienes. Sí, pero no me animaría por ejemplo, a hacer los experimentos que hacen algunos jóvenes o que han hecho otros poetas, de nuevo, como Vallejo, que lograba en sus poemas humanos o en Trilce hace cosas asombrosas. Yo no sé si después me anime, ahorita le tengo mucho respeto y entonces escribo de una manera bastante más sencilla, la verdad, y nada más procuro que suenen y procuro que digan algo, que sean significativos, que sean esenciales por lo menos para mí, y entiendo que si son esenciales para mí, podrán serlo para alguna otra persona también. ¿Y dónde encuentras la poesía? En cualquier lado. Creo que es una cuestión nada más de poner mucha atención
y salta donde uno menos espera. No como una cuestión de inspiración, sino como una cuestión de búsqueda constante. Decía Eliseo Diego que la poesía era el arte de atender en toda su pureza, y yo me he abocado a esa máxima. Para mí es como una máxima. Entonces, en cualquier lado está un motivo poético, siempre y cuando uno sepa tener paciencia y buscar y trabajar, ¿no? Desde un insectito hasta, no sé, una cuestión heroica, ¿no? Ahí está la poesía épica, pero pasando por todas las situaciones humanas y no humanas, hay siempre motivos para la poesía. Pues nos quedamos con la poesía, con Animalaria. Faltaron más animales. Sí. Nos faltaron muchos, pero es muy impresionante. La portada, las ilustraciones son, a ver si lo pronuncio bien, de Charles Le Brun, y yo no me metí en el diseño y en la edición, eso ya fue un amigo mío. Yo pensé que iban a escoger insectitos, pero encontró estas ilustraciones y le parecieron, y me parecen a mí también maravillosas. Creo que escogió muy bien. Escogió muy bien. Son extraordinarias. Pues nos despedimos en Tratos y Retratos con Animalaria de Adam Brand. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encantó a mí también estar contigo. Muchas gracias. Con Adam Brand, poeta, ensayista, profesor en lingüística, Silvia Lemus.